Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, les va a fascinar. Vamos a desentrañar una historia que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas del panorama turco, y una frase que ha resonado con fuerza: jamás seré rival de Demet Özdemir, no puedo competir. ¿Quién dijo esto? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué significa realmente esta declaración? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, a analizar los matices y a entender el trasfondo de esta intrigante confesión. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora, para entrar en materia, todos sabemos que el mundo de las celebridades es un hervidero de especulaciones, rumores y a veces, declaraciones que dejan al público con la boca abierta. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención se multiplica. Ambos son talentos innatos, con carismas arrolladores y una legión de fans que los adoran. Han trabajado juntos, han compartido pantalla, y su química en Erkenci fue sencillamente explosiva, catapultándolos a la fama internacional. Y es precisamente de ese contexto, de esa conexión que traspasó la ficción, de donde surge la gran pregunta. La frase que da título a nuestro vídeo, pronunciada con una aparente sinceridad, ha generado un sinfín de interpretaciones. ¿Se trata de una humildad genuina? ¿De una estrategia de relaciones públicas? ¿O quizás de un reconocimiento profundo de la individualidad y el éxito ajeno? Vamos a desgranar esto paso a paso. Primero, recordemos la relación profesional y personal que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron. Erkenci no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno. La química entre Can y Demet era palpable, tanto que muchos fanáticos esperaban, e incluso deseaban, que esa conexión se tradujera en una relación fuera de las cámaras. Y aunque esa fantasía romántica nunca se materializó de forma oficial, sí crearon un vínculo muy especial de amistad y respeto mutuo. Han pasado años desde que trabajaron juntos, pero la sombra de aquella producción icónica sigue presente en las conversaciones sobre ellos. Y es en este escenario donde la declaración de Can cobra un peso especial. Cuando Can Yaman dice jamás seré rival de Demet Özdemir, no puedo competir, lo primero que se me viene a la mente es una profunda admiración. No se trata de decir, no soy tan bueno como ella, sino más bien de reconocer que sus caminos son diferentes, que sus talentos brillan de maneras distintas y que sus éxitos se construyen sobre bases también diferentes. Piensen en esto: Demet Özdemir ha tenido una carrera meteórica, ha explorado diferentes géneros, ha demostrado una versatilidad increíble y se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos que van desde dramas hasta comedias románticas. Su trayectoria es sólida, su estilo es inconfundible y su impacto en la industria es innegable. Por otro lado, Can Yaman ha seguido un camino igualmente impresionante, pero con un enfoque quizás más internacional desde el principio. Sus proyectos más recientes lo han llevado a explorar producciones de gran calibre en Italia y España, apostando por un público global y por retos actorales diferentes. Él también ha demostrado una gran capacidad para conectar con las audiencias, un carisma que traspasa fronteras y un compromiso con su arte. Entonces, cuando Can habla de no poder competir, no es una derrota. Es un reconocimiento de que las competencias en el mundo del arte rara vez son lineales. No se trata de una carrera donde solo hay un ganador. Se trata de que cada artista tiene su propia estrella, su propio universo y su propio público. Él podría estar reconociendo que la forma en que Demet ha construido su carrera, su público específico, o incluso las oportunidades que ha tenido en ciertos mercados, son únicas y no se pueden replicar o enfrentar directamente. Es como decir, ella es una excelente pianista, y yo soy un buen guitarrista. Ambos hacemos música maravillosa, pero no competimos en el mismo escenario, con los mismos instrumentos, ni para el mismo tipo de concierto. Además, esta declaración puede ser una forma muy inteligente de manejar la inevitable comparación que los medios y el público hacen. Siempre se les compara por haber trabajado juntos, por ser ambos jóvenes, talentosos y exitosos. Al decir esto, Can Yaman está poniendo un límite, está diciendo: admiremos el trabajo de cada uno por separado, valoremos nuestras individualidades, y dejemos de intentar medirlos con la misma vara. Es un gesto de respeto hacia Demet y al mismo tiempo, una forma de proteger su propia identidad artística. Pensemos en las implicaciones de esta frase.
¿Qué ganas tú como artista si compites directamente con alguien que admiras y respetas? Generalmente poco o nada. El verdadero éxito radica en crecer, en evolucionar, en encontrar tu propio camino y en destacar por lo que te hace único. Kanyaman parece haber entendido esto perfectamente. Al afirmar que no puede competir, está implícitamente diciendo, no es necesario competir. Yo tengo mi propio camino, mis propios desafíos y mis propios triunfos. Y admiro profundamente el camino de Demet y su éxito. Esta perspectiva es muy valiosa, especialmente en un mundo donde a menudo se promueve la rivalidad entre mujeres, o entre hombres y mujeres, en la industria del entretenimiento. Romper con ese molde, con esa narrativa, es un acto de madurez y de visión a largo plazo. Demet y Can pueden ser, y de hecho son, grandes colegas y amigos, que se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras sin sentir la necesidad de estar en constante competencia. Otra interpretación posible es que Kanyaman, al ser una figura que ha alcanzado una popularidad internacional masiva y a veces controvertida, reconoce que las bases de su fama y el tipo de atención que recibe son diferentes a las de Demet. Demet, si bien es muy popular, a menudo es vista como una actriz más centrada en su oficio, en la calidad de sus proyectos y en un desarrollo artístico más medido. Can, en cambio, ha sido objeto de un fenómeno mediático global, a veces eclipsado por su imagen pública. Quizás él siente que esa intensidad mediática que lo rodea no es algo que él pueda o quiera comparar con la forma en que Demet construye su carrera y su imagen pública. Imaginen la presión constante de ser comparado. Si él intentara competir directamente con Demet en su nicho, o viceversa, ambos se verían obligados a moldearse a expectativas ajenas, lo cual a menudo es contraproducente para la autenticidad artística. Por eso, la frase podría ser un reconocimiento elegante de que sus trayectorias son divergentes, y que esa divergencia es, de hecho, lo que les permite a ambos prosperar de maneras únicas. Y hablemos del impacto de estas declaraciones. En un momento en que las redes sociales amplifican cada palabra y cada gesto, estas frases pueden ser una herramienta poderosa para definir tu propia narrativa. Al decir esto, Kanyaman no solo está declarando su respeto por Demet, sino que también está definiendo su propia postura. Está diciendo, no me interesa entrar en juegos de rivalidad. Mi enfoque está en mi crecimiento y en mis proyectos. Esto puede ser muy liberador para él y a la vez inspirador para otros artistas. Además, esta actitud fomenta un ambiente más colaborativo en la industria. En lugar de ver a otros artistas como competidores directos a vencer, se les puede ver como compañeros de viaje, como colegas con los que se puede aprender y crecer. Esta mentalidad de competición es cada vez más importante en cualquier campo profesional. Para profundizar un poco más, podemos pensar en las presiones que ambos han enfrentado. Demet, desde muy joven, ha estado bajo los reflectores. Ha tenido que lidiar con el escrutinio público, con las expectativas y con la constante necesidad de demostrar su valía. Kanyaman, por su parte, ha vivido un ascenso fulgurante a la fama, lo que también trae consigo sus propios desafíos, incluyendo una atención mediática muy intensa y a veces invasiva. En este contexto, es natural que busquen formas de navegar esas aguas con integridad y autenticidad. La frase jamás seré rival de Demet Özdemir, no puedo competir, no es una declaración de debilidad, sino de inteligencia emocional y estratégica. Es un reconocimiento de la individualidad, del respeto mutuo y de la comprensión de que el éxito no tiene una única forma ni un único camino. Es un mensaje poderoso de que cada artista tiene su propio valor intrínseco, y que la comparación constante puede ser perjudicial para el crecimiento personal y profesional. En resumen, mis queridos amigos, hemos desentrañado el posible significado detrás de las palabras de Kanyaman. Hemos explorado cómo esta declaración, lejos de ser una señal de derrota, es probablemente un gesto de profunda admiración y respeto hacia Demet Özdemir. Es un reconocimiento de que sus trayectorias son distintas, que sus talentos brillan de manera única, y que la competencia directa no es el camino para el crecimiento en el arte. Es una forma de celebrar la individualidad y de fomentar un ambiente de respeto mutuo en la industria. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, como en la vida, hay espacio para que muchas estrellas brillen con luz propia, sin necesidad de apagar la de los demás. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra interpretación? Déjenmelo saber en los comentarios. Su opinión es lo más valioso para nosotros.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle ese súper me gusta que nos ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que también ama el mundo del cine y las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.